tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos iniciando ya el 21 de noviembre del año 2024. La manta en realidad no era la prenda de abrigo para combatir el frío en la cama. La manta era una tela que se colgó de la pared de la Catedral de Santa María de Tudela con los nombres y apellidos de los judíos conversos. De la manta tiraban los católicos antisemitas para impedir que los poderes públicos dieran empleo a aquellos por cuyas venas circulaba sangre judía. Esa era la manta, de la que tirar de la manta era desvelar la impureza de sangre. Es el origen de la expresión. O sea, no es la manta de la cama. Dice, ¿por qué se dice tirar de la manta? Pues por esto. Pero vamos, que no es a la Catedral de Tudela, sino al Juzgado Audiencia Nacional, a donde va a ser conducido esta mañana Víctor de Aldama. Con la incógnita, están los coldos y asimilados en vilo, con la incógnita de si acude a cuerpo gentil o agarrado al pico de una manta, ¿no? Si tira o no tira de la manta esta mañana el perejil de todas las salsas. De este Víctor de Aldama, Víctor Gonzalo, que es como lo llaman los de Coldo para diferenciarle de Víctor Ábalos, que es el hijo del exministro. De este Víctor de Aldama, todo lo que sabíamos en febrero de este año, que es cuando fue detenido con Coldo, es que era presidente del Zamora. Y de hecho, en aquellos primeros días, así se referían a Víctor de Aldama y así nos referíamos en las crónicas. El presidente de Zamora relacionado con Koldo García Izaguirre. Porque el pez gordo en aquel momento era Koldo García Izaguirre, hombre de confianza, hombre para todo, del ministro José Luis Ábalos, o exministro ya entonces. Bueno, en los días siguientes afloraron algunos trazos más sobre Víctor de Aldama, que era cónsul honorario de Georgia, que había viajado con el Ministerio de Transportes a Oaxaca, en México, que había asesorado a Air Europa. El 28 de febrero, que fue el día que se personó José Luis Ábalos en este programa, Víctor de Aldama empezaba a parecer ya un personaje poco secundario en esta trama, poco secundario. Aunque el exministro aquel día, 28 de febrero, se refirió a Víctor de Aldama en este programa, habló de Víctor de Aldama como quien hace un esfuerzo para recordar de qué le conocía y cómo. Y del presidente del Zamora, ¿qué sabe usted? De Víctor de Aldama. Sí, lo vi varias veces, porque además, era presidente del Club de Zamora, sí. Estaba haciendo promoción del lanzamiento del club, hizo unas camisetas, también trabajaba de asesor, creo, de Air Europa. Asesor de Air Europa. Sí, con lo cual, por ahí también había relación y tenía relación con este Koldo, pero bueno. También tenía un restaurante, he leído en otra información de esta mañana, que no sé si es... Sí. Un restaurante se llama Willow o algo así. No sé si lo sigue teniendo, lo tenía, sí. No sé si él o la mujer, no sé, pero sí. Donde se celebró la fiesta del 60 cumpleaños de usted. Sí, eso fue al poco de estar de ministro. En el restaurante sí. de Aldama. Pero bueno, yo entonces no lo tenía... No le conocía mucho. No lo había visto poco. No lo tenía fichado todavía. No tenía ficha. Bueno, el día siguiente a esta entrevista, 29 de febrero, cumpleaños creo del presidente Sánchez, el día siguiente a esta entrevista el diario El Confidencial publicó, pese a la presión del presidente en persona para que no lo publicara, la primera información sobre Begoña Gómez. A Aldama lo llamaban en el título el comisionista del ministerio, porque su apellido aún no nos era tan familiar como es ahora. Y la información decía que en compañía de Javier Hidalgo, el de Air Europa, Aldama se había visto con Begoña Gómez para presentarle oportunidades de negocio. Bueno, de entonces a hoy, estamos ya en noviembre, acabándolo, de entonces a hoy hemos ido sabiendo, gentileza de la UCO, que este Aldama era el conseguidor de todo tipo de gestiones, favores, reuniones entre empresarios interesados, lo mismo en un rescate que en una licencia de hidrocarburos, con altos cargos de distintos ministerios en los que Koldo, por ser quien es, la encarnación de Ábalos, tenía mano, mucha mano. Hemos sabido que se ocupaba Aldama de gestionar a Delsi movimientos de dinero, que hacía de mensajero entre Delsi y el gobierno de España, que pagó el alquiler del chalet en el que se iba a alojar Delsi en secreto en su viaje secreto a España con conocimiento del presidente Sánchez, el viaje, y que pagó también el alquiler del apartamento en la Torre de Madrid, 2.700 euros mensuales, que ocupó Jessica. Y hemos sabido que Koldo invitó a Aldama a actos del Partido Socialista. Hemos sabido que el PSOE no ha desmentido, que yo sepa, que estuviera Aldama la noche electoral de el año 2019, las segundas elecciones del 19, en la planta noble de Ferraz. Y hemos sabido que Aldama presumía de tener mucha relación con Pedro Sánchez. El presidente sostuvo ante los periodistas que él jamás ha cruzado una palabra con Víctor de Aldama. Bueno, pues esta mañana veremos lo que dice o no dice
El juez Moreno lo que está investigando es la presunta corrupción en la contratación de material sanitario durante la pandemia. Ese fue el punto de partida, acuérdese, de todo lo que hoy se conoce como el caso Ábalos. Fue el punto de partida. Lo que pasa es que luego la UCO pues, fue añadiendo cosas que ha ido averiguando, incluidas cosas sobre Delsi y tal. Aldama esta mañana podría, o podrá, si quiere, aportar información sobre las mascarillas, o sobre Delsi, o sobre lo que quiera. Sobre cualquier circunstancia que algo tenga que ver con la trama criminal, o presuntamente criminal, que es objeto de investigación del juez Moreno, y también objeto de investigación por la parte que le toca al aforado diputado Ábalos del Tribunal Supremo de España. El pulso europeo solo podía ganarlo uno, o Sánchez o Feijóo, y lo ha ganado Sánchez. Ha pagado un precio, sí, pero lo ha ganado Sánchez. El PP europeo apoya a Teresa Rivera como comisaria, aunque el PP español pues no la apoye. Decía anoche González Pons en La Brújula, bueno, pero es un nombramiento, pero está condicionado porque se le pide a Teresa Rivera un compromiso de que si al final es investigado o imputada tenga que presentar la dimisión. Bueno, y si no asume el compromiso, ¿acaso no va a ser vicepresidenta de la Comisión Europea? Total, que va a ser vicepresidenta de la Comisión Europea y que Sánchez gana. Gana, es verdad, a costa de tragarse su cordón sanitario, su línea roja, su encendido discurso contra la inclusión de derechistas o ultraderechistas en los gobiernos. La verdadera amenaza en España y en Europa es el avance de la ultraderecha, la irresponsabilidad de las derechas tradicionales que le están abriendo las puertas a los gobiernos de coalición y están haciendo suyas muchas de las ideas ultras. Esto se lo dijo a Manfred Weber en el Parlamento Europeo, el presidente Sánchez, eso de abrir la puerta a los ultraderechistas. Pues ahora lo que ha hecho Sánchez es fundirse en un abrazo con Meloni, querida Georgia, y con Víctor Orbán. Cosas verás. No pasarán. Cosas verás. Veremos a los eurodiputados del PSOE votando a favor de los comisarios de la extrema derecha. No pasarán. Y al presidente que en España ha presumido de levantar un muro, haciendo ahora un canto al entendimiento entre socialistas y conservadores para gobernar en coalición la Unión Europea. No pasarán. El mismo coro papagállico, por cierto, que jaleó a Sánchez cada vez que éste repudió la idea de la gran coalición para gobernar España, ahora jalea la virtud extraordinaria de la gran coalición que gobierna Europa. El mismo coro que le secundó a Sánchez atizando a Ursula von der Leyen porque hacía manitas con Meloni, pues ahora le secunda celebrando que el bloque de comisarios se ha ratificado con la extrema derecha populista incluida. ¿Por qué? Porque el consenso, bendita Ursula von der Leyen, es el motor de Europa. ¡Qué maravilla! Rivera será comisaria, que es para lo que viene trabajando desde hace 7 meses, por otra parte. Feijóo, pues hoy tiene que resignarse, ¿qué le vamos a hacer? A comprobar que su influencia en Bruselas y en el PP europeo pues alcanza hasta donde alcanza, pero de ahí no pasa, ¿no? Y que al final pues es poca cosa al lado de la mano que tiene y la experiencia que tiene negociando cuál es el precio que yo lo pago el presidente Pedro Sánchez. Bueno, la todavía vicepresidenta española, la señora Rivera, ayer expuso ante el Congreso de los Diputados lo extraordinariamente bien que lo hizo todo su ministerio. Y la Confederación Hidrográfica del Júcar, que depende de su ministerio, la tarde de la riada en Valencia, la tarde del día 29. Después de escuchar ayer a Teresa Rivera, no es que merezca un cargo europeo, es que merece un monumento. O así debe de verlo ella. Porque emulando a Carlos Mazón, ¿quién nos lo iba a decir? Emulando a Mazón, Rivera también le hizo la autocrítica a los demás. De Mazón a estas alturas ya poco hay que añadir, porque ha quedado a la vista en estas 3 semanas la concatenación de negligencias, demoras, ausencias, explicaciones averiadas, sorderas, en que incurrió su gobierno y él mismo aquella tarde y en las horas siguientes a la riada. De Teresa Rivera, escuchada su narración de ayer, cabe decir que la suya ha sido la mejor argumentación que se ha escuchado hasta hoy para defender justo lo que el gobierno central no hizo, que fue hacerse cargo de la situación y tomar el mando. Sostiene Rivera que el gobierno valenciano tenía toda la información necesaria a tiempo, necesaria es desde muchas horas antes de la riada, pero no reaccionó, no reaccionaba, no entendía la gravedad, no tomaba decisiones, no funcionaba. O sea que lejos de paliar el riesgo, Mazón era un riesgo añadido a las lluvias que se estaban produciendo. Claro, la pregunta obligada es, y a la vista de esa emergencia y de un gobierno autonómico que no reaccionaba, ¿qué hizo el gobierno central para intentar evitar la desgracia? Respuesta: llamar por teléfono el secretario de Estado desde Colombia a las 8 de la tarde a la consejera de emergencias para recomendar que se avisara por la posible rotura de la presa de Forata
se enviara el mensaje a los teléfonos móviles. Lo de la presa de Forata, que ya venimos aquí explicando, que era por eso el aviso, no por lo del Barranco del Pollo. O sea, desde las 4 de la tarde veían que se venía encima una gran emergencia, el gobierno valenciano no reaccionaba. ¿Qué hizo el gobierno de España? Respuesta, pues a las 8 de la tarde consiguió Teresa Ribera hablar con Carlos Mazón para decirle que ahí estaba para toda la ayuda que necesitara. O sea, desde media tarde, según el gobierno central, se veía que la lluvia que estaba cayendo en Chiva iba a acabar ocasionando el desbordamiento de la Rambla, que esto es lo que dijo la vicepresidenta ayer, para justificar que hasta las 6:43 no hubiera un aviso concreto sobre el caudal del barranco emitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y dice, bueno, pero de lluvias sí había avisos anteriores. Y cuando hay muchas lluvias en la cabecera, pues acaba habiendo un desbordamiento. Desde las 4:30 de la tarde el gobierno central veía venir que se iba a producir ese desbordamiento. Y Ribera habla a las 8:20 con Mazón, consigue hablar y le dice, aquí estamos para lo que necesites, cuando ya se ha desbordado el barranco. Ayer refutó la vicepresidenta que la Confederación Hidrográfica del Júcar, cuyo presidente, por cierto, sigue desaparecido para la prensa desde hace 3 semanas, que la Confederación fallara al no advertir entre las 4:30 y las 6:43 de la crecida del Barranco del Pollo. Alega la vicepresidenta Ribera que, y es verdad, que la Confederación sí emitió información, avisos, igual un poco rutinarios, pero avisos sobre las lluvias que se estaban produciendo. 7 avisos en ese periodo de tiempo, 4 sobre lluvias y solo el último sobre el caudal del Pollo. De los 7, 4 se refieren a los elevados registros de precipitación en Chiva, la cabecera de la Rambla. Si la lluvia intensa se acumula aguas arriba, termina desbordando aguas abajo. Es el último momento en el que hay margen. Poco, media hora, 45 minutos para reaccionar. A ver, si según la vicepresidenta, los avisos de la Confederación ya a las 4:26 anticipaban que se iba a acabar desbordando la Rambla del Pollo, pues es obligado entonces extender todas las preguntas que nos venimos haciendo, hay que adelantarlas ya a las 4:26 minutos de la tarde. El gobierno valenciano, ya sabemos lo que hizo, dejó de hacer y... ¿Qué más se podrá decir ya del gobierno valenciano? Pero habrá que extender las preguntas al gobierno central también, claro, desde las 4:26 minutos de la tarde, ¿qué hizo para que el gobierno valenciano reaccionara o para que en su defecto la población tuviera otra forma de conocer el riesgo en el que estaba? Delegación del gobierno central en la Comunidad Valenciana abogó desde las 4:26 de la tarde por lanzar el aviso a los móviles por lo del Barranco del Pollo, ¿o no? ¿Alguien entre las 4:30 y las 8 de la tarde abogó por instar a la población a buscar refugio en pisos altos, que es lo que se supone que hay que hacer cuando viene una inundación, o no? O sea, no esto de no circule usted por la provincia o aléjese del cauce de los ríos, sino póngase a salvo en pisos elevados de los municipios vecinos del Barranco del Pollo. ¿Delegación del gobierno abogó por ese aviso o no abogó? Los 3 representantes del gobierno central, integrantes de la administración central en el CECOPI, que son delegación de gobierno, la EMET y la Confederación, ninguno de los 3 participaba presencialmente en esa reunión. Participaban telemáticamente. Lo digo porque ayer Ribera aportó este otro dato, que hasta ahora yo creo que no se conocía, que es que de 6 a 7 de la tarde esa videoconferencia se cayó y que la pantalla se quedó en negro. Entre las 6 y las 7 de la tarde, la pantalla pasó a negro. No sabemos qué ocurrió durante esa hora, pero las 3 personas que representaban a la delegación del Gobierno, a EMET y a la Confederación, no pudieron participar en ese debate que seguro estaba teniendo lugar de manera presencial en la sede del CECOPI para decidir cuál era la mejor manera de responder a los avisos, a la información de la que se disponía. No sabemos qué ocurrió en esa hora, pues han tenido 3 semanas y sobre todo para contarnos esto y para contarnos qué hicieron durante esa hora de pantalla en negro los 3 representantes del gobierno central que veían que la emergencia era enorme. No te digo ya a las 6:30 de la tarde, con la pantalla en negro, ¿qué hicieron? Porque algo harían al menos para que la pantalla dejara de estar en negro, o para entrar de otra manera en la reunión del CECOPI, saber lo que se estaba analizando. Si la reunión del CECOPI, por cierto, está grabada, ¿se grabó o no se grabó? Porque hay quien dice que está grabada y quien dice que no está grabada, o a lo mejor está grabada sin esta hora porque quienes la estaban grabando eran los del gobierno central y no los del gobierno valenciano. Pero si existe una grabación de todo lo que pasó en el CECOPI, que se difunda de una vez. Y así nos enteramos todos de lo que pasó ahí sin fascículos.
Por lo demás, y sin ánimo de molestar, igual la parte más embarazosa de las explicaciones de la vicepresidenta fue la alusión a Mariano Rajoy por haber dejado caducar una declaración de impacto ambiental que ella firmó cuando gobernaba Rodríguez Zapatero. A ver, que la declaración de impacto ambiental caducó en el 17, pero es que luego Rivera tomó posesión como ministra en el 18 y estamos en el 24. Y durante 8 años ha gobernado el PSOE de la Comunidad Valenciana, o sea que tiempo han tenido para hacer cosas, ¿no? Venir ahora con el cuento de la herencia recibida en este asunto, cargarle el pollo a Mariano Rajoy, esto sí es una broma pesada, comisaria. Carlos Alsina, en Onda Cero.